Casi en el cierre de un año, casi en el cierre de prácticamente entrando ya en un cierre de un ciclo. Y siempre, amados, es bueno pensar en todo lo bueno que el Señor nos ha dado, en todo lo bueno que el Señor ha hecho. Amén. Pero también pensar en todo lo bueno que el Señor va a traer para nuestra vida. Amén. Dios, mis amados, siempre tiene cosas gloriosas, maravillosas sobre cada uno de nosotros, y yo creo que vienen días del cielo mejores para todos los que están aquí. ¿Cuánto lo creen? Vienen días mejores de parte del Señor. Y Dios, mi amado, Dios te va a sorprender y Dios te va a bendecir. Amén. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1. Si lo tienes, me acompañas, y si no, permíteme leer para ti, por favor, en esta noche. Dice así, amados del Señor. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había hablado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi amado, permíteme esta noche, con la ayuda del Señor, dejar una palabra en tu corazón, pero también dejar una base para estos próximos días. Aleluya. Dice aquí, mis amados, que en algún momento, dice la Escritura, que un profeta de Dios llega a Betel, a la ciudad de Betel, y dice que allí había un altar pagano. Y dice que el rey Jeroboam estaba ofreciendo y adorando, quemando incienso en aquel lugar. Y entonces llegó un profeta de Dios, y aquel hombre de Dios, amado, soltó una palabra, y soltó la palabra. En la palabra que él soltó, Dios anuncia y Dios habla de un hombre que iba a nacer. Dios habla de un niño que iba a nacer, y este niño era Josías. Quiero decirles, amados, para que usted tenga una base brevemente. En algún momento el rey Salomón tiene un sucesor que se llama Roboam. Y en los días de Roboam se desvía de Dios, se desvía de la palabra. Y entonces, amados, Dios hace algo. ¿Qué hace Dios? Dios llega y levanta a un hombre de la nada llamado Jeroboam, y Dios le entrega 10 tribus, le entrega Dios a Jeroboam. Jeroboam en su principio es una persona que está buscando del Señor, pero en algún momento Jeroboam se le ocurre pensar, y el hombre dice: ¿para qué va a ir la gente tan largo a adorar a Dios? Mejor que la gente se quede adorando en los lugares altos y no vaya hasta Jerusalén a adorar. Y entonces, amado, Jeroboam se constituye en un hombre que abre un portillo espiritual. Jeroboam abrió una brecha espiritual negativa, y esa brecha espiritual se perpetuó generacionalmente.
Quiero decirle, amado, que hay brechas espirituales que se pueden abrir positivamente y generacionalmente a lo largo del tiempo. Y hay brechas espirituales que se pueden abrir negativamente. Hay brechas positivas y brechas negativas. Jeroboam abrió una brecha espiritual de apostasía, de idolatría, de manera que esa brecha, amado, se continuó y se perpetuó en acciones a lo largo de generaciones en la vida de reyes. Muchos reyes llegaban y dice la Biblia que permanecían en los pecados de Jeroboam. ¿Qué fue lo que abrió Jeroboam? Jeroboam abrió una puerta de idolatría y una puerta de paganismo espiritualmente. Entonces Dios, amado, llega y Dios suelta una palabra a través de un profeta. Y Dios dice: a la casa de David, dijo el Señor, nacerá un niño llamado Josías. Levante esa mano al cielo, diga conmigo, a la casa de David. A la casa de David. Diga, nacerá un niño, llamado Josías. Y amados, déjeme compartirle que pasaron los días, pasaron los meses y pasaron los años. Y Josías no nacía. Pasaron 20 años, Josías no nacía. 30 años, Josías no nacía. 50 años, y Josías no nacía. 100 años, Josías no nacía. Pasaron, amados, 150 años y Josías todavía no aparecía en escena. Cerca, mis amados, de los 200 años, nace un hombre, y ese hombre se llama Manasés. Fue el hijo del rey Ezequías. Manasés, mis amados, fue un hombre que llevó una vida ajena a Dios, un hombre que llevó una vida separada de Dios. Y entonces, mis amados, algo pasa. Manasés es un hombre que fue dado a la apostasía, fue dado al paganismo, fue dado a la idolatría, etc. Manasés, amado, fue un hombre que se desvió tanto de Dios, que aún en la misma casa de Dios, en la misma casa del Señor, estaban los signos del zodíaco o del horóscopo. En la casa de Dios el hombre levantó altares a dioses paganos. En la casa de Dios se dio una adoración a lo que no era Dios. Y podría, mi amado, enumerarte una serie de cosas que se dieron en los días del rey Manasés. Fue tan terrible, amados, que en los días del rey Manasés, el profeta Isaías murió aserrado, partido, metido en un tronco y partido a la mitad. Manasés fue un hombre que se rebeló contra Dios, fue un hombre en cuyos días la ley desapareció. Y para no hacerlo tan largo, mis amados, Manasés se rebeló contra todo lo que era Dios, contra todo lo que era su verdad y contra todo lo que era su palabra. Pero de repente, amados del Señor, después de Manasés, oiga esto, después de Manasés, en el tiempo del más grande oscurantismo y en el tiempo de la más grande oscuridad espiritual, de repente, amados, nace un niño. Y en el tiempo, amados, de oscuridad, de repente aquella palabra comienza a brotar, aquella palabra es despertada, y una palabra que Dios había soltado 250 años antes, de repente aquella palabra brota y Dios hace, amados del Señor, que Josías nazca. Y Josías, amados del Señor, entra en escena. Óigame esto, amado. Y cuando Josías entra en escena, Josías se convierte en un hombre que comienza a cambiar el curso y el rumbo de toda una nación. Josías, amados del Señor, alteró el curso espiritual de una nación. Josías cambió la historia espiritual de una nación. Josías, amado, Josías cambió el clima social. Josías cambió el clima moral, cambió el clima religioso, cambió el clima espiritual. Josías fue un hombre que trajo rompimiento y brecha de una manera positiva. Óyeme, mi amado, y hasta el día de hoy Josías es reconocido como uno de los más grandes reformadores de la historia en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento, mis amados, hay dos reformadores. Uno es el rey Ezequías, otro es el rey Josías. Dios levantó a Josías de una forma. La palabra del Señor que se había extraviado volvió a ser hallada. Josías restablece nuevamente el culto al Dios verdadero. Josías restablece la adoración. Josías restablece la alabanza. La ley que se había perdido es hallada. Y comienza un nuevo tiempo, mi amado, y comienza un nuevo momento de parte del Dios del cielo en medio de la nación judía. Mi amado, ¿qué fue lo que hizo que Josías llegara a ser el hombre que Dios había dicho que sería? Mira, mi amado, ¿cuál fue el detonante? ¿Qué fue, amado, el elemento percutor, el elemento que accionó que un hombre tuviera tal alcance y tal efecto en medio de toda una nación que se había perdido y en medio de una nación que había entrado en oscurantismo espiritual? ¿Qué era lo que había sobre Josías que lo llevó a ser lo que llegó a ser? ¿Qué era lo que había sobre este hombre que tuvo tal nivel de injerencia y pudo llegar a producir tal transformación y cambio espiritual, moral, social, económico en toda una nación? ¿Cuál fue el elemento que accionó tanta transformación? Déjame decirle algo, mi amado. Josías no nació por casualidad. ¿Quién está aquí conmigo, amado? Una vez más, mi amado, Josías no nació por casualidad. Josías fue el resultado de una palabra que Dios había declarado. ¿Quién está aquí, amado? Josías, mi amado, fue el resultado de una palabra que Dios había soltado. Dios, amado, habló de Josías 250 años antes. Quiero que me oiga. Amado, yo le hago una pregunta. ¿Será que Dios no sabía que iba a venir un rey tan perverso llamado Manasés y cuyo periodo de gobierno duraría 50 años? Claro que Dios lo sabía. ¿Será que Dios no sabía todo lo que iba a acontecer en esos 250 años antes de que Dios soltara esa palabra? Claro que Dios lo sabía, pero yo quiero decirte, mi amado, que Dios es el Dios que conoce el final desde el principio. Dios es el Dios, dice el libro de Isaías, que Dios es el Dios que anuncia lo por venir desde el principio.